En desarrollo ante cualquier nueva. Muy reactivo, ¿no? Es muy reactivo. Buenas noches, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. Sí. Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar la clase que quedó pendiente para, digamos, estamos ya al día, de acuerdo a los contenidos de del silo. Muy bien, ¿me van a decir si se aprecia? Sí, docente. Sí, Sí, ok, doctor. muchas Sí. gracias. Muy bien, entonces, para empezar la clase, hablaremos de lo que es la farmacología del dolor y la inflamación. En todo caso, nos correspondería la parte de AINES, que ya todos ustedes ya saben que significa antiinflamatorios no esteroideos, y lo que son los opioides. Muy bien, entonces, los AINES, por cierto, son un grupo bastante heterogéneo, digamos, amplio de fármacos
que van a tener la acción de inhibir la que es la enzima de la ciclooxigenasa. Es decir, el efecto como antiinflamatorio es inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. ¿Ya? Entonces, esa es la característica de todos los AINES, chicos, por si acaso, ¿no? Por eso, como ven ustedes ahí, dice grupo de estructura química variable. Casi todos son ácidos orgánicos, excepto, a excepción del paracetamol, por ejemplo, que inclusive algunos autores no los consideran AINES, o el metamizol, que tampoco son ácidos. El resto son, digamos, de los AINES son, digamos, de compuesto o de origen ácido. Ya por eso es que tiene ciertas características en el momento de su farmacocinética. Como ven aquí, el efecto final o el resultado es inhibe la síntesis de prostaglandinas. Si ustedes recuerdan que en un proceso inflamatorio aparecen prostaglandinas, ¿ya? Entonces, hay dos tipos, digamos, de COX o la vía de la ciclooxigenasa, que ya vamos a hablar más adelante un poquito más amplio. La COX-1, que es constitutiva, es decir, que nosotros la producimos para distintas formaciones de prostaglandinas, por ejemplo, las protectoras del estómago, que lo hemos estudiado en la clase de sistema digestivo, y digamos, las COX-2, que va a la vía de cuando aparece una inflamación, o digamos la vía de la COX proinflamatoria. Si hablamos de los efectos farmacológicos, que ustedes ya saben que no es lo mismo hablar de mecanismo de acción que efectos, el mecanismo de acción es inhibir la síntesis de prostaglandinas, el efectos farmacológicos actúan como analgésicos, todos actúan como analgésicos, todos actúan como antipiréticos, todos excepto el paracetamol actúa como antiinflamatorio, todos excepto el paracetamol actúa como antiagregante plaquetario, y también cierta acción antiinflamatoria como antirreumático, es decir, para enfermedad inmunomoduladora en el caso de artritis reumatoide. Y cierta actividad úrico-súrica, que quiere decir que va a estimular la eliminación a través de la orina del ácido úrico. Entonces, eso es lo que le hemos mencionado, ¿no? La vía de la ciclooxigenasa, tenemos la COX-1, que es la constitutiva, como ya les mencioné y ya les dije, todos la tenemos, la producimos para formación de prostaglandinas en diferentes partes de nuestro organismo. La principal, digamos, es las prostaglandinas gástricas que protegen el estómago, también los tromboxanos que sirven para la agregación plaquetaria, ¿no? Que se da en las plaquetas a través de la COX-1 y la COX-2 aparece cuando hay inflamación, ¿no? Ahí dice, ¿no? La COX-1 en los procesos homeostáticos como protección gástrica, homeostasia renal, función plaquetaria. La COX-2, efectos inflamatorios, inflamación, dolor, fiebre, ¿no? Eso quiero que lo entiendan, por favor, porque todas esas cositas vienen en el examen. Ustedes mismos se han dado cuenta. El casi, por no decir el 100% del examen de las clases que yo digo. Entonces, como ya les mencioné, este cuadrito que lo han visto también en la clase, que lo van a ver o no lo han visto todavía o lo van a ver en la clase de corticoides, si ustedes se dan cuenta, estos fosfolípidos de membrana, que se encuentran en las membranas plasmáticas, saben que son fosfolíticos, por efecto y acción de la fosfolipasa 2 se va a convertir en ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico va a tomar dos vías, la vía de la lipoxigenasa y la vía de la ciclooxigenasa. Entonces recordar que la vía de la lipoxigenasa va a formar lo que ustedes ven acá, leucotrienos, que hemos hablado en la clase de asma. Entonces, los leucotrienos van a tener la acción de producir vasoconstricción, broncoconstricción, aumento de la permeabilidad capilar. La vía de la lipoxigenasa es una vía más lenta, una respuesta tardía de inflamación. Y la ciclooxigenasa que va a producir endoperóxidos cíclicos como las prostaciclinas, prostaglandinas y los tromboxanos que se encuentran en las plaquetas, ¿no? Ahí la prostaciclina, o que es la prostaglandina I2, es muy vasodilatadora y los tromboxanos son vasoconstrictores que se producen a través de esta vía. Ahora, recordar que, que los corticoides inhiben la fosfolipasa 2, o sea, inhiben arriba antes de la formación de ácido clorhídrico, pero los AINES inhiben la ciclooxigenasa. Entonces, al inhibir la ciclooxigenasa, ¿qué sucede? Se deja de producir prostaglandinas. Así actúan los AINES.
Entonces, mecanismo de acción dentro de la analgesia. Mecanismo de acción antipirético. Entonces, ¿cómo actúa? ¿Cuál es su mecanismo de acción para producir analgesia? Es bloquear la síntesis de prostaglandinas en los nociceptores. Ahí en los nociceptores donde se produce la prostaglandina, donde aparece la inflamación y aparece cuando se empieza o el inicio del dolor. Que ya más adelante vamos a hablar sobre la fisiopatología del dolor. El mecanismo de acción antipirético se da, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un termostato que nos regula o controla la temperatura, que se encuentra en el hipotálamo. Entonces, mayormente la temperatura normal es de 37 grados. Ese termostato se mantiene ahí a 37 grados. Pero si es que hay un proceso inflamatorio generalizado, ese termostato se aumenta, se eleva. ¿Por qué? Porque se empiezan a liberar prostaglandinas a nivel del hipotálamo, elevándose el termostato y produciendo lo que es la fiebre. Entonces, cuando yo le doy un AINES, como el paracetamol, por ejemplo, porque ojo, todos los AINES atraviesan la barrera hematoencefálica, todos. Por eso tienen acción antipirética. Entonces van en el hipotálamo, bloquean esas prostaglandinas y al inhibir esas prostaglandinas, entonces el termostato se mantiene dentro de lo normal, que son 37 grados. Si subió a 39, entonces ese 39 baja y se normaliza. Entonces, de esa forma es como se regula lo que es la temperatura. ¿Ves? Ahí dice, los AINES suprimen la elevación de prostaglandinas en el hipotálamo, porque ahí es donde está el centro de temperatura. Mm. Entonces, si hablamos de procesos farmacocinéticos, siempre sabemos el ADME, ¿no? La absorción enteral tiene una buena biodisponibilidad, excepto el diclofenaco, que tiene un amplio efecto de primer paso, ¿no? Con una biodisponibilidad de 50%, que vamos a hablar después. Distribución, yo les mencioné, todos atraviesan la barrera hematoencefálica, también la barrera placentaria, pues que hay que tener precaución con el uso de AINES en el último trimestre del embarazo. ¿Ya? También pasan a la leche materna. El diclofenaco tiene una particularidad que se almacena en gran cantidades en el líquido sinovial. Por eso es muy útil en enfermedades inflamatorias de las articulaciones. El metabolismo es hepático, ¿ya? Excepto, como ven aquí, la ácido acetilsalicílico cuando se une a la oxuno plaquetaria, se une de forma irreversible. No se va a metabolizar ahí. Se va a eliminar junto con la plaqueta, que la plaqueta vive 7 días. Entonces, una vez que se une la aspirina ahí, hay que esperar que la plaqueta muera para que aparezcan nuevas plaquetas sin ácido acetilsalicílico. ¿Ya? Por eso dicen es irreversiblemente se une a la coxuna. Y la excreción es renal, por filtración glomerular y secreción tubular. Entonces, eso es en formas generales cuando hablamos de AINES, ¿no? Entonces, los usos terapéuticos, como ya les mencioné, tiene efecto antiinflamatorio, efecto analgésico, antipirético, antiagregante y acción uricosúria. Como le vuelvo a mencionar, ese se engloban todos los AINES, los usos terapéuticos para el acné. Entonces, si hablamos de reacciones adversas de los AINES, si ustedes mismos se dan cuenta, este gráfico se encuentra en internet, no lo he inventado yo. Si ustedes ven esta letra A, no, aquí ven una letra A. Carolina Pita Alarcón, Carolina Pita, Doctor, buenas buenas noches. noches. Dime, esta que está acá, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué crees que significa? Acosta Imán Grecia. Doctor, la- Dime, crees que significa esta hada que ves acá? Bueno, a ver, dime, Elisa, te escucho. Has alzado la mano. Buenas noches, doctor. ¿Sería reacción adversa propia de la dosis? Así es. Esta significa que son reacciones adversas tipo A. ¿Ya? Menos mal que ya dieron el primer examen, menos mal que ya han leído y han estudiado los primeros temas, si no, no me supieran responder, ¿no? Como varias personas por ahí. Entonces, si ustedes mismos se dan cuenta, la acción antiagregante de los AINES pueden provocar hemorragias. Es un tipo A, su mismo efecto adverso, su misma acción. Pueden producir hemorragias por alteraciones en la agregación plaquetaria.
Miren aquí en el estómago. Los AINES van a inhibir las prostaglandinas y por lo tanto va a producir gastritis y inclusive úlcera. A nivel renal, inhibe la COX renal y esto de aquí me puede producir, digamos, una vasoconstricción, disminuyendo la irrigación a nivel de los capilares renales, pudiendo producir una necrosis papilar o una nefritis intersticial. Aparte que estos AINES, como ven aquí, los AINES intervienen en lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como ven aquí, y ¿qué termina? ¿Qué hace la aldosterona? Le dije hoy día, retiene sodio. O sea, estos AINES incrementan la liberación de aldosterona. Y la aldosterona que hace, retiene sodio y retiene agua. Y al aumentar la sobrecarga del volumen puede provocar, digamos, a nivel cardíaco, una falla cardíaca. ¿Se dan cuenta? Todo esto de aquí se relaciona por su misma acción, su misma actividad. Inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Aquí en los AINES, en el hígado, puede producir una hepatitis, efecto adverso, propio de su acción por inhibición de las prostaglandinas a ese nivel. También pueden haber interacciones con algunos fármacos o las proteínas plasmáticas. En el sistema nervioso central puede provocar cefalea, vértigo, confusión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la mayoría, por no decir todas, las reacciones adversas son tipo A. Y si le diera, a ver, Ani Consuelo Galvez, Buenas noches, doctor. buenas noches. Y si este paciente le diera una reacción alérgica a los AINES, que por cierto sí es bastante común, ¿qué tipo de reacción adversa sería? Mm, sería tipo B, doctor, porque no son dependientes de la dosis. Así es. Todas las reacciones de hipersensibilidad, es decir, las alergias, son tipo B. Son tipo B. Por aquí hay un punto que se han agregado, no he puesto su nombre, no sé quién es. Así yo lo saco porque no se identifica. Como le estaba mencionando, eso es tipo B. Una reacción alérgica, una reacción de Steven Johnson, una agranulocitosis producida por el metamizol. Eso es tipo B. Pero la mayoría de reacciones, como ven aquí, son dependientes de su mismo mecanismo de acción. O sea, son tipo A. Y ustedes mismos lo están viendo aquí en el gráfico, porque hay un dibujo. ¿Ya? Hay un dibujo así con esquemas todavía. Así como ese día les he hecho yo el esquema, ¿no? De las vías parasimpática y simpática. Y hay una parte que yo le dije que las glándulas sudoríparas son inervadas por sistema adrenérgico, pero se activan con acetilcolina. Era la excepción a la regla. Las glándulas sudoríparas era la excepción a la regla del sistema nervioso autónomo, simpático. Ustedes saben que simpático, la secreción neurotransmisora postganglionar en el órgano efector es noradrenalina. Pero la glándula sudorípara será la excepción a la regla y era acetilcolina. Se los dije en clase. Casi todos se los he dicho en clase, chicos. Ya no quiero renegar ahorita. Bueno, muy bien, entonces, esto hablamos de las reacciones adversas que pueden producir los AINES, ¿no? La mayoría y la más importante de todas estas son las gastropatías. Ya, esas son las más importantes que hay. Aquí hay algunas interacciones adversas, como por ejemplo los inhibidores o los YECA, pueden producir o incrementar la producción por la degradación de las bradicininas, ¿no? Que pueden producir. Pueden producir bradicardia cuando se interactúan con estos fármacos. Hay que tener en cuenta también con los corticoides, porque puede incrementar las lesiones gástricas. ¿Ya? Recuerden que los corticoides también inhiben, las corticoides inhiben prostaglandinas. Junto con los AINES puede incrementar la lesión gástrica. Con el litio reducen la excreción de este fármaco y la warfarina, como ya ustedes ven, la warfarina es un anticoagulante. Un anticoagulante que compiten con por el citocromo P450.
Aparte que, como hay una gastrolesividad, puede provocar hemorragias. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado si están tomando warfarina y van a tomar AINES, ¿no? Entonces aquí tenemos la clasificación. Dos grandes grupos, los no ácidos y los ácidos. Los no ácidos son dos, nada más, que son los paraminofenoles, como el paracetamol, y las pirazolonas, como el metamizol. Dentro de los grupos de los ácidos tenemos los salicilatos, los derivados del ácido propiónico, los derivados del ácido acético, los derivados del ácido enólico y los coxib. Los coxib son una especie de fármaco que tienen cierta o exclusividad o preferencia por bloquear solamente la COX-2. Por eso se le llaman selectivos, ¿ya? Porque evitan el bloqueo de la COX-1. Entonces acá de los paraminofenoles, el más conocido, paracetamol o acetaminofén, ya todo el mundo lo conoce. De las pirazolonas tenemos el metamizol o llamado también dipirona, ¿ya? Estos dos de aquí tienen ciertas diferencias a los AINES, como por ejemplo el paracetamol solamente tiene acción central, no actúa a nivel periférico. Pues sirve para calmar el dolor, más no no para desinflamar, porque no es antiinflamatorio el paracetamol, ni tampoco antiagregante. Tenemos las pirazolonas, como el metamizol, la dipirona, como ven ahí son dos que pertenecen a los no ácidos. Este metamizol eh, por eso le digo, algunos autores lo consideran como AINES, otros no, la mayoría sí, porque están acá dentro de la clasificación, sino que tiene unas propiedades distintas, como por ejemplo su mayor actividad es analgésica, leve actividad antiinflamatoria, ni casi nula actividad antiagregante. Y tenemos los ácidos como los salicilatos, que está el ácido acetilsalicílico, que se utiliza como antiagregante plaquetario. Los derivados del ácido propiónico como el ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno. Los derivados del ácido acético, que se dividen también entre grupos, el ácido fenilacético, pirrolacético e indolacético. Entonces ahí está el diclofenaco, ketorolaco y indometacina. Los derivados del ácido enólico, que son los oxicam, que está el meloxicam, piroxicam, los más conocidos. Y por último tenemos los coxib, el celecoxib, el parecoxib, etoricoxib. Estos de aquí tienen afinidad por la, inhibir la COX-2 nada más. Ya la COX-1 no la toca. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Seguros? Bueno, entonces vamos a hablar en formas generales de cada uno de ellos. Tenemos los paraminofenoles. Ahí tenemos el conocido paracetamol o acetaminofén, ¿no? Este es un fármaco, como les dije, bastante inocuo, ¿ya? Tiene un rango terapéutico bastante amplio. Tenemos el N-acetilparaminofenol, que es un metabolito activo de la fenacetina que se utilizaba antes, ¿no? Eh, Puede utilizarse con analgésicos para potenciar su acción. Por ejemplo, si colocamos con otro AINE sería un sinergismo de sumación, pero si yo le coloco este de aquí, el paracetamol, con un opioide, son distintos receptores, así como ha venido en el examen, distintos receptores, mismo efecto, es un sinergismo de potenciación. Como ven, inhibe la COX no selectivo, pero a nivel central. ¿Ya? Por eso dice, no inhibe la COX en los tejidos periféricos. Entonces, la principal uso, digamos, del paraminofenol o del paracetamol es como analgésico y antipirético. Quiere decir que es para quitar el dolor y para quitar la fiebre. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, el paracetamol viene o vía oral, vía endovenosa también. Los niños se presentan una menor capacidad de glucuronización, viene lo que es el problema de la intoxicación por paracetamol cuando se le administra por grandes dosis o no se puede metabolizar adecuadamente. Si ustedes ven acá, el paracetamol va a producir el paracetamol glucurónido y el paracetamol sulfato. Esto lo hacen directamente el paracetamol por vía de fase 2. Son bastante rápido. ¿Ya? Pero en esto de aquí, a través de esto cromo P450, como ven aquí, un 4% se produce un metabolito llamado NAPQI, que es la N-acetilparabenzoquinona. Este NAPQI es tóxico, destruía los glóbulos blancos del hígado. Entonces,
¿Qué es lo que hace el organismo para evitar? Recuerden, miren, este es fase uno, ¿ah? ¿Se acuerdan en el examen? Fase uno aparecen metabolitos tóxicos. Esto es acá. Entonces, este NAPQI inmediatamente es abordado por el glutatión, porque el glutatión en el tratamiento se produce o se encuentra. ¿Qué pasa? El glutatión lo que se encarga es neutralizar ese NAPQI. Lo neutraliza y lo elimina como paracetamol conjugado y como paracetamol ácido mercaptúrico conjugado. Lo elimina el NAPQI, el glutatio, ¿no? Pero ¿qué pasa si se acaba el glutatio? Cuando hay un exceso de paracetamol. Se acabó el glutatio, ¿qué hago? Le administro N-acetilcisteína. Por eso es que sabemos que la N-acetilcisteína es el antídoto del paracetamol. Así es, Camila, como dicen los no ácidos, se les conocen como ácidos AINES incompletos porque no cumplen todas las acciones de los AINES, ¿ya? Entonces les vuelvo a repetir, este NAPQI que es tóxico es neutralizado por el glutatio, pero cuando hay un exceso de NAPQI, en una intoxicación por paracetamol, ya no es suficiente, entonces hay que dar un fármaco que se va a convertir o va a ser el precursor del glutatión como la N-acetilcisteína. Bueno, la vía de excreción renal como ácido glucurónido, sulfúrico o cisteína son las formas en las que se van a eliminar por el riñón. Efectos adversos de la toxicidad del paracetamol, el más grave es la sobredosis. Sobredosis porque estás tomando con dosis no son reacciones adversas. Puede ser inclusive mortal, terminas con hemodiálisis por daño hepático. Ahí está lo que le mencioné, el NAPQI, que es un metabolito tóxico. Entonces, si es un metabolito tóxico, ¿qué fase es? ¿Qué fase sería si es un metabolito tóxico? Fase Uno, 1. fase Fase uno. 1. Fase uno, ¿no? Incluso ustedes mismos se dan cuenta aquí en el dibujo está el citocromo P450, entonces se ha convertido en fase uno aquí en NAPQI. Entonces, digamos, los efectos adversos pueden terminar, como ven aquí, al agotarse el glutatión. Entonces, el hepatocitos son muy susceptibles al estrés oxidativo, porque el glutatión es un antioxidante. Este glutatión que sirve para digamos, eliminar o bloquear el NAPQI. Cuando se agota el glutatión por el exceso de paracetamol que hay que buscar exógenamente. Ya le dije, la N-acetilcisteína es el tratamiento de elección. Esta acetilcisteína se convierte, digamos, utiliza, se convierte, mejor dicho, en glutatión, ¿no? Y este glutatión es el que neutraliza directamente el NAPQI, ¿no? Ahí está, la hipotoxicidad son 15 gramos en el adulto al día. Estamos hablando de 30 tabletas de 500 miligramos para que produzca una hepatitis generalizada, ¿no? Y es más, en las primeras 24 horas no hay síntomas. Después aparece cierto dolor en el hipocondrio derecho por edema del hígado. Y por último hay daño hepático severo. Ya después de 4 días acá es casi mortal. Tratamiento de la infección por paracetamol. Si por ahí se tomaron su bolsita de 50 tabletas para quererse suicidar, se le da carbón activado dentro de las primeras 4 horas, si no después ya no sirve. Disminuye la absorción en un 50-90%. Neumonía adquirida en la comunidad, eh, perdón, N-acetilcisteína, como ven aquí, detoxificación del NAPQI. Este N-acetilcisteína se convierte en glutatión y neutraliza NAPQI. Restituye la reserva de glutatio. Entonces, de esa forma es como se puede controlar la intoxicación por el paracetamol. Muy bien. Usos terapéuticos, ya pues. Dolor leve, inclusive algunos dicen hasta dolor moderado, pero mayormente dolor leve. Fiebre, artrosis, dolor posoperatorio, pero en forma endovenosa, un posoperado inmediato no le vas a dar vía oral, ¿no? Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Me dan un minuto, por favor, que me están llamando.
Muy bien, continuamos con las pirazolonas. Aquí encontramos el metamizol, ¿no? Un fármaco muy utilizado, también denominado dipirona. Seguimos en los fármacos no ácidos, como por ahí comentaron, algunos se le denominan como AINES incompletos porque no cumplen todas las actividades que tienen o todos los efectos que producen los AINES, como por ejemplo analgésico, antipirético, antiagregante, antirreumático, uricosúrico, ¿no? Entonces, tiene un mayor efecto analgésico y antipirético que el paracetamol. También predomina la acción central más que la periférica. El paracetamol no tiene acción periférica, el metamizol sí, pero en mucho menor grado que los otros demás AINES. Su efecto eh, antiagregante es mínimo, tiene cierto efecto también antiinflamatorio. Su mayor efecto similar al paracetamol es analgésico y antipirético, pero sí tiene actividad hasta antiinflamatoria. Mucho menos que los demás AINES, sí, pero sí tiene. El jugo gástrico se hidroliza muy rápidamente, ¿ya? Inclusive por eso es que este fármaco mayormente se utiliza por vía parenteral. Se metaboliza o se elimina a través del riñón, como ven aquí, un 30% de la dosis administrada en 24 horas y después de 48 horas, un 80-90%, ¿no? Estamos hablando por la eliminación a nivel renal. Entonces, reacciones adversas, si hablamos de las tipo A, ya sabemos que son muy bajas, ¿no? Es uno de los AINES más seguros desde el punto de vista gastrolesivo. Pero dentro de las tipo B, lo que llama la atención, una de las reacciones adversas de tipo B es la agranulocitosis, que inclusive tiende a ser mortal. Por eso es que por este motivo ha sido retirado del mercado el metamizol en algunos países, ¿no? Aunque es muy bajo, de 5 a 8 casos por millón de habitantes. Acá en el Perú no se ha escuchado esto, pero sí ha sido retirado del mercado de algunos países. Como ven aquí, a diferencia de otros AINES, su acción en la mucosa gástrica es mínima, porque su mayor acción es central. Puede potenciar así los efectos de los anticoagulantes cumarínicos por metabolismo a nivel hepático. Puede producir vasodilatación cuando se la administra de forma brusca, que puede producir, como ven aquí, calor, ¿ya? Palpitaciones, inclusive hasta hipotensión y náuseas. Eso cuando se administra de forma muy brusca el fármaco, hay que siempre colocar una vía y dejarlo caer por goteo por lo menos una media hora para que pase el metamizol, ¿no? No se debe colocarlo en bolo. Usos terapéuticos, ya ven, dolor moderado, a diferencia del paracetamol que es para dolor leve, fiebre elevada, gasoartrosis, dolor posoperatorio también se le administra vía endovenosa, porque recuerden que los posoperados inmediatos no se les puede dar nada por la boca. Migraña también, como para uso contra la migraña también es muy efectivo. Y dolor tipo cólico, por su cierta acción relajante o de la musculatura lisa, ¿no? Tenemos los salicilatos. ¿Ya? Aquí vamos a hablar de forma somera como fármaco, porque después más adelante vamos a hablar como antiagregante, donde es lo más importante. Entonces, uno de los salicilatos usados como frecuentemente actualmente, ya casi en desuso en esto, solamente lo utilizamos aquí al menos como antiagregante plaquetario. Antes se utilizaba dosis más altas, ¿no? Puede ser intoxicación letal en niños por su interacción con una enfermedad vírica. Por ejemplo, niños que tienen varicela o un problema con adenovirus, un problema respiratorio viral, puede aparecer una intoxicación llamada síndrome de Rie, que es peligroso también para los pequeños, de precaución. Se absorbe en el estómago en porción alta del intestino. Una bioespinal rápida y completa, como dice, se difunde rápidamente a los tejidos corporales y líquidos transcelulares. Concurre la barrera hematoencefálica y placentaria. Ya, atraviesan, se van a hacer. Por eso digo, es que todos los AINES tienen actividad antipirética y para eso tienen que atravesar la barrera hematoencefálica y no nos sirve de nada. Entonces tenemos eh, una unión de proteínas plasmáticas del 90%. Mira. Metabolismo hepático, glucuronidación, tiempo de vida media, unión irreversible a la COX-1 plaquetaria.
sea, en sí, el ácido salicílico se une de forma irreversible a la coxa. Entonces, en la plaqueta, para que se estudie su acción de la plaqueta, tiene que la paciente dejar de tomar por lo menos 7 días la aspirina o el ácido acetilsalicílico. ¿Por qué? Porque las plaquetas duran 7 días. Hay que esperar a que se produzcan o se formen nuevas plaquetas para que se pueda liberar el fármaco. Se elimina por vía renal como ácido salicílico o ácido salicilúrico o glucuronio fenólico. Reacciones adversas, como todo lo demás AINES, puede producir dolor abdominal, puede aparecer hemorragia gastrointestinal. Pero esto de aquí, como es un salicilato, un ácido salicílico, puede provocar una acidosis metabólica, puede provocar hemorragias. Y ven ustedes acá abajo un síndrome de Reye en niños con infección vírica. Se utiliza como antiagregante la aspirina, el ácido acetilsalicílico, enfermedad de Kawasaki, artrosis, etcétera. Cuando hablemos de antiagregantes vamos a detallar mucho más la aspirina, ¿ya? O el ácido acetilsalicílico. Tenemos otro grupo que bastante utilizan estos fármacos, que son los derivados del ácido propiónico. Acá tenemos el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno. Son derivados del ácido fenilpropiónico. El primero es que ves es el ibuprofeno, luego se han venido creándose descubriéndose los demás. Son analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios y antiagregante plaquetario. O sea, cumple con los requisitos de todo. Tenemos el ibuprofeno, uno de los más utilizados, con un bajo grado de gastrolesividad, sea vía oral o vía parenteral, se distribuye ampliamente un 90% en los tejidos. Metabolismo es postglucuronidación, ¿ya? O sea, fase 2, acuérdense, una excreción renal y conjugado inalterado. Muy bien, entonces, este salicilato tiene un menor riesgo cardiovascular que el resto de los AINES, ¿ya? Por la combinación que hace, digamos, aparte que actúa eh, el ibuprofeno, a diferencia de otros AINES, no tiende a retener líquidos, ni todo eso, por eso es que eh, sus efectos riesgos cardiovasculares son mucho menores. Y sobre todo los COXIP tienen un alto riesgo cardiovascular. O sea, las reacciones adversas más frecuentes puede producir localización gastrointestinal, molestias digestivas o ardencia, epigastralgia, mejor dicho, por afección a nivel de la mucosa gástrica o disminución de la síntesis Bueno, ahora tenemos el ketoprofeno, que también es otro derivado del ácido propiónico, con una muy buena efectividad. Se absorbe bien por vía oral y se puede administrar vía rectal tópica o intramuscular. Como ven aquí, tiene un tiempo de vida media de eliminación de 2 horas. ¿Ya? En caso que no es liberación inmediata, de 3 a 5 horas en fórmula de liberación prolongada, como ya les mencioné. Lesiones adversas, pues puede haber gastrolesividad, sobre todo si que es mínimo con el ibuprofeno, pero con lo demás sí. Trombocitopenia, ni nefrotoxicidad, cierre del ducto arterioso persistente, etcétera. Sus terapéuticos, artritis reumatoide, gotas, cierre de ductos arteriosos, dolor postoperatorio, tendinitis, artrosis, artritis idiopática. Entonces son los usos terapéuticos de estos fármacos porque lo que requieren es un cuadro antiinflamatorio y para calmar el dolor de algunas articulaciones. Muy bien. Tenemos los derivados del ácido acético. Aquí también hay un fármaco que bastante se va a utilizar, que es el diclofenaco, ¿no? Este es un conjunto de fármacos que ustedes mismos se están dando cuenta ahí. Tenemos el ácido indolacético, ¿ya? El ácido indolacético, como ven ahí, son derivados acéticos. Tenemos acá la indometacina como fármaco más importante. Dentro del grupo de los pirrolacéticos tenemos acá el sulindaco, ketorolaco, tolmetina. Eh, de los pirrolacéticos tenemos el ketorolaco, más utilizado, y del fenilacético tenemos al diclofenaco, que son los más usados. ¿Ya? Son los fármacos más utilizados. Entonces aquí hablamos de lo que viene el ácido indolacético como la indometacina, que tiene una vía oral
una biodisponibilidad del 90%, con una unión a proteínas plasmáticas del 90%. Su metabolismo por glucuronidación, quiere decir fase 2. Se excreta vía renal. Poco uso de la indometacina por sus efectos adversos porque es bastante gastrolesivo, ¿no? Por eso que ya ni siquiera se utiliza este aquí. La indometacina casi no se está utilizando. El ketorolaco tiene, digamos, aquí sí varía. La unión a proteínas plasmáticas del ketorolaco es mucho mayor, 99%. Metabolismo hepático y excreción renal, 90% conjugado. Efectos adversos, igual a los demás AINES, pero su acción de gastrolesividad es ligeramente menor. Entonces, ahorita hablaremos de un fármaco bastante utilizado, ¿no? Salen las propagandas incluso. Es diclofenaco. ¿Qué salió? Muy bien, si se ve, chicos, se está grabando. Sí, doctor. Sí, porque se movió. Bueno, otros fármacos más importantes que tenemos es el diclofenaco, muy utilizado, muy utilizado. Se van a la farmacia y le dan su pastilla de diclofenaco, ¿no? También igualito su proceso de ADME tiene una biodisponibilidad de 50% con una unión a proteínas plasmáticas de 99%. Un metabolismo hepático y una excreción renal. También tiene excreción a través de la bilis. El diclofenaco puede producir aumento de las transaminasas si es que se trata de consumiendo de forma crónica. Y puede producir también anemia plástica, que es muy raro, pero puede también suceder. Es diclofenaco antiinflamatorio, analgésico, antitérmico y tiene poco efecto antiagregante. Tenemos los derivados del ácido enólico, el piroxicam y el meloxicam. Son estos grupos de fármacos del ácido enólico son los que tienen un tiempo de vida media más prolongada de todos. Primero hablaremos como ve aquí, del piroxicam. El piroxicam tiene una acción analgésica, antiinflamatoria, antipirética. Sé que tiene tiempo de vida media más prolongada, es no selectivo. Aquí está el mecanismo de acción, ya sabemos lo que hace. eh, Inhibe cierta propiedad antiinflamatoria, se utiliza para artritis reumatoide. Entonces es el menos utilizado para analgesia aguda, porque demora, pues, ¿no? Su efecto, su tiempo de latencia es bastante prolongado. Por ejemplo, si yo le administro ahorita el fármaco y me aparece recién su efecto en 1 o 2 horas, ese fármaco no sirve, porque si a mí me está doliendo algo, yo quiero que se controle rápidamente, ¿no? Entonces, por eso dice, debido a su lento inicio de acción, es menos adecuado para analgesia aguda, porque hay que esperar que haga efecto, y es muy utilizado para tratar la gota aguda. ¿De acuerdo? Seguimos con el piroxicam, con una absorción por completo en la administración, con una circulación enterohepática a través de las vías biliares. Reacciones adversas gastrointestinales, cutáneas graves. Recuerden que todos los aires tienen acción, igual gastrolesividad, una en menos que otra. El meloxicam es no selectivo, pero tiene cierta afinidad por la COX-1, por bloquear la COX-2. Tiene una biodisponibilidad de 89% y tiene tiempo de vida media de 15 a 20 horas. Ya, la lesión gástrica en el meloxicam es mucho menor que el piroxicam, mucho menor, mucho menor. Entonces se puede, debido a que tiene el meloxicam cierta afinidad por la COX-1 también. ¿Mm? Pero, entonces, al tener cierta afinidad, perdón, por el COX-2, quiere decir que más bioactividad va a tener cuando hay una inflamación. Es el menos gastrolesivo de todos. Ya, para que sepan, de todos es el menos gastrolesivo. Ahora tenemos los inhibidores selectivos de la COX-2. Acá son cosas puntuales.
Mira, son selectivos, solamente inhiben la COX-2 que es proinflamatoria, ¿ya? Pero recuerda que también tenemos COX-2 en el corazón. Acá tenemos, ¿no? Todo lo que ven aquí, los más importantes que todavía se utilizan, tenemos el celecoxib, tenemos el parecoxib y el etoricoxib. Como le vuelvo a decir, son los más utilizados. Estos fármacos no producen gastrolesividad, pero hay un problema, que prácticamente todos hay evidencia de que pueden exacerbar o producir una enfermedad coronaria. Pero lo que tenemos es celecoxib. Tiempo de vida media 11 horas, se metaboliza en el hígado por citocromo el 6EP12-9 y el 2D6. Entonces aquí hay que determinar los usos terapéuticos. Son antiinflamatorios, sino que no producen molestias gástricas. ¿Por qué? Porque no se no inhibe la COX-1 a nivel gástrico, ¿no? Efectos adversos, este es el gran problema de los selectivos COX-2, ¿ah? Pueden provocar infarto agudo del miocardio, enfermedad isquémica. Ya, ahí dice, ¿no? Infarto del miocardio. Puede producir eso, esos fármacos, chicos, no es broma. Tenemos el parecoxil. El parecoxil viene en vía inyectable también, para poder poner vía intramuscular o endovenosa. Su metabolismo igual, tocó pesa P3, según P450, con un tiempo de vida media de 6 a 8 horas y excreción renal. Dolor agudo, lo mismo acá. Efectos adversos, también lo que mencionó, el principal efecto adverso es el riesgo cardiovascular que puede producir. Tenemos el etoricoxib también de uso de vía oral. Hay que ajustar en insuficiencia hepática, tiene un tiempo de vida media de 20 a 36 horas. Bueno, sus usos puede ser osteoartritis, artritis reumatoide, artritis gotosa, dolor musculoesquelético, dolor postoperatorio. eh, en caso de que haya un dolor postoperatorio o una dismenorrea, también es muy útil. Lo bueno es que estos fármacos no pueden lesionar fácilmente la mucosa gástrica. Lo que sí tiene que tener consideración e importancia estos fármacos, ¿ya? Estos fármacos que pueden provocar daño o riesgo cardiovascular. Ustedes se dan cuenta, miren, ¿ah? El anterior tenía también precaución acerca de los efectos adversos cardiovasculares. Efectos antiinflamatorios, como ya lo mencioné, eh, seleccionar qué fármaco, ¿sí? Porque vieron ustedes que son varios, hay que ver los criterios, el tipo de enfermedad, si lo tolera o no el paciente. Entonces lo ideal es la menor dosis eficaz durante el menor tiempo posible. Eso es lo ideal, esa es la meta. Hay que evitar en el tercer trimestre del embarazo los AINES, ¿ah? ¿Por qué? Porque inhibe o bloquea la formación de la enzima hidrofolato reductasa. Perdón. Eh, Al inhibir, digamos, en el tercer trimestre es por el luctus arterioso persistente, perdón, me transcordé. Lo que hacen los AINES es, al inhibir las prostaglandinas en el tercer trimestre, las prostaglandinas son muy importantes para mantener el ductus arterioso abierto, ya que el ductus arterioso es digamos, una parte del sistema cardiovascular fetal. Entonces, si yo le doy AINES en el tercer trimestre, inhibo las prostaglandinas a nivel del ductus arterioso. Entonces, si inhibo las prostaglandinas a nivel del ductus arterioso, ese ductus arterioso se va a cerrar y se llama cierre prematuro del ductus arterioso, que puede provocar muerte del feto. Por eso es que vuelvo a repetir, los AINES no se debe dar en el último trimestre del embarazo. Entonces aquí tenemos un resumen que esto ya también ya los han de haber alcanzado, ya lo han de entender porque hay farmacología mapeada. Y empezamos con los opioides. Le doy unos 5 minutitos de break para empezar con opioides. Este tema es corto y con eso acabamos ya.
Muy bien, jóvenes, continuando con los temas, con el tema, mejor dicho, que falta, hablaremos sobre los opioides, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta aquí en el lado inferior derecho hay una flor, ¿no? Esa es la flor de la amapola, que es de donde se extrae un extracto del bulbo de la hoja, de la flor, el bulbo, ese verdecito que ven aquí, ahí se encuentran los alcaloides del opio, de la amapola, mejor, o el jugo del opio. ¿Y qué encontramos en el jugo del opio? Encontramos morfina, encontramos codeína, encontramos noscapina, encontramos papaverina, que son, digamos, sustancias que ustedes ya las sabemos, morfina, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos receptores opioides también, que son los mu capa delta, ¿no? Y tenemos opioides endógenos que nosotros producimos, como las endorfinas, encefalinas, las dinorfinas, ¿ya? La OMS, la OMS ha creado o ha diseñado una escalera analgésica para determinar la intensidad del dolor, porque el dolor, digamos, es un cuadro subjetivo. Es subjetivo. ¿Qué quiere decir subjetivo? Que no lo podemos medir, es un síntoma. ¿Cómo voy a medir exactamente cuánto duele? Simplemente hacemos una valoración, lo que le llamamos el EVA, a la escala visual análoga. ¿Qué hace? Le proporcionamos unos números del 0 al 10. Cero es el menor, digamos, no hay dolor, y el 10 es que el paciente se imagine el peor dolor que puede imaginarse, que el dolor que puede haber. Entonces, digamos, el momento hacen el valor, más o menos un 7, un EVA de 7 tiene un menos, un 3, un EVA de 3, para considerarse como un dolor leve, moderado o severo. Un EVA de 7 para adelante es un dolor severo. Entonces, esto de aquí crearon esta escalera, ¿no? Dolor leve en lo que se dan AINES, analgésicos no opioides. En el dolor moderado ya se dan opioides menores, como el tramadol o la codeína, y los opioides potentes que se dan para el manejo del dolor grave, que ahí es donde se encuentra, pues, moderado y grave el dolor postoperatorio, ¿no? Aquí, ¿no? Lo que hemos mencionado, ¿no? Primer escalón, AINES, ahí están viendo paracetamol, metamizol, ibuprofeno, diclofenaco. Opioides, segundo escalón, opioides débil, más no opioides. O sea, podemos hablar del tramadol, la peridina, la codeína, más un ibuprofeno, por ejemplo, más paracetamol. Ahí estamos hablando de un sinergismo de potenciación porque son distintos mecanismos de acción, ¿no? Y el último, tercer escalón, como ustedes ven, aquí están viendo ya todos los opioides. Morfina, oxicodona, hidromorfina, fentanilo, etcétera. Entonces, los opioides, como ven aquí, constituyen, digamos, un amplio, también un grupo de fármacos que van a poseer afinidad selectiva por uno o por todos los receptores opioides. Principalmente el mu, que es el más importante para si es que hablamos del manejo del dolor, ¿no? El representante principal de los opioides es la morfina. Antes llamaban opiáceos, por si acaso, los naturales. Entonces, la morfina es ahora todo se denomina de preferencia opioide. Entonces, la morfina es el primer representante principal. Inclusive, el nombre de morfina viene del dios del sueño, que es Morfeo. Es más, la planta amapola le llaman la adormidera, cuyo nombre científico es Papaverum somniferum, porque se tomaban el extracto del opio y se terminaban quedando dormidos. Ahí está lo que es la amapola, ¿no? El jugo extraído de la adormidera. Adormidera todavía se llama la planta, ya, cuyo nombre científico es Papaver somnífero, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, en el jugo del opio, como les mencioné, hay dos, ¿no? Lo que son los derivados fenantrénicos, como la codeína. eh, digamos, tiene menor propiedad analgésico, digamos, que la misma morfina, ¿no? Que es la metilmorfina que le llaman. Tenemos la tebaína, que carece de propiedades analgésicas. Y tenemos las bencilisocrenolinas, como está la pepaverina y la noscapina, que utilizamos como antitusígeno la noscapina, ¿no? ¿Se acuerdan en clase? Los receptores mu son receptores metabotrópicos inhibitorios, ¿ya?
inhibitorios, que quiere decir que están acoplados a proteína G. ¿A cuál de ellas? GI, ¿no? Proteína GI. Como le voy a decir, son inhibitorios. Uno es agonista de un receptor y detiene, digamos, el impulso doloroso. Los MUS se encuentran principalmente en, en distintos sitios, sobre todo si ven ahí, en el sistema nervioso central, analgesias, tengamos, puede provocar ralentización o lentecimiento del tracto del gastrointestinal, o sea, puede producir disminución del peristaltismo, como por ejemplo la loperamida, que es un opioide que se utiliza como antidiarreico. Ya lo hemos hablado en clase de sistema digestivo, ¿no? Tenemos los kappa, que prácticamente no tiene mucha relevancia o importancia como tiene el receptor mu para calmar el dolor, ¿de acuerdo? Lo mismo que les he mencionado, y vuelvo a repetir, ¿qué tipo de receptores son los opioides? Son receptores metabotrópicos inhibitorios. Entonces, una neurona, ni bien viene un fármaco opioide, inmediatamente actúa o activa los receptores, disminuyendo su actividad bioeléctrica, ¿no? Disminuyendo la conductibilidad, disminuyendo o bloqueando, como pueden decir, lo que es la conductancia o, o la transmisión del dolor, ¿no? O de la vía dolorosa. Incluso ahí dice, ¿no? El resultado es la activación de numerosas vías de señalización intracelulares para modificar un estado de fosforilación o alguna situación producida por la actividad de sustancias que van a transmitir el dolor, ¿no? Entonces, por eso le digo, ¿qué es lo que hace el opioide? Activa estos receptores y estos receptores se encargan de inhibir la actividad bioeléctrica que va a conducir al dolor, ¿no? Entonces, tenemos la clasificación de acuerdo a sus receptores como agonistas puros, agonistas, antagonistas mixtos y agonistas parciales. Nosotros me refiero con agonistas puros son que fármacos que van a ser agonistas receptores mu, principalmente, porque es lo que más me importa para controlar el dolor. Tenemos agonistas, antagonistas mixtos, que quiere decir que son fármacos que tienen agonismo en un receptor y antagonismo en otro. Por ejemplo, un fármaco que es alfa agonista, pero es beta 1 antagonista. Estamos hablando fuera este sistema adrenérgico. Pues si hablamos aquí dentro de los opioides, por ejemplo, es un fármaco que es agonista mu, pero es antagonista kappa o antagonista delta. Que por eso dice agonista, antagonista mixto. Y tenemos los agonistas parciales que tienen menor actividad intrínseca que los agonistas puros. Estamos hablando que son menos eficaces, ¿ya? Son menos eficaces. Y el mezclarse con agonista puro puede actuar como antagonista. Tenemos la buprenorfina. Y los antagonistas como la naloxona y nalrexona. La naloxona se utiliza para intoxicaciones agudas de opioides y la naltrexona para intoxicaciones crónicas de opioides. Entonces tenemos acá la clasificación que lo he mencionado. Los agonistas puros tenemos, como ven aquí, los naturales, ¿no? Acá tenemos hablando de los opioides naturales antes llamados opiáceos, ¿no? Tenemos semisintéticos y sintéticos. Igualito acá los parecen sintéticos, los demás sintéticos. Entonces, ustedes ven ahí los naturales, opioides naturales o llamados también opiáceos. Antiguamente se llamaban opiáceos. Tenemos la morfina, codeína, noscapina. Los semisintéticos aparece por aquí el tramadol, ¿no? De los, de los sintéticos, la meperidina, propoxifeno, fentanilo, la loperamida, que son antidiarreicos. ¿No? Tenemos los agonistas parciales como la buprenorfina y los agonistas antagonistas como la nalbufina y pentazocina, ¿no? Aquí está las características de los principales, ¿no? Sobre todo acá lo que importa más es la morfina, ¿no? Muy utilizada en dolores agudos intensos, viene en vía oral, vía parenteral, por si acaso. Tiene un tiempo de vida media de 3 a 4 horas. Puede producir entre sus efectos adversos tipo A, sedación, depresión respiratoria y muerte, estreñimiento, náuseas, vómitos. Todos los efectos de aquí son, digamos, su mismo mecanismo de acción porque es producida por los receptores mu, ¿no? Aquí tenemos la codeína.
La codeína es como un profármaco, ¿ya? Porque ni bien ingresa al sistema, nosotros se convierte en morfina, en pequeñas cantidades de morfina. Entonces podemos hablar, entre comillas, que es un tipo profármaco, ¿ya? Se utiliza para dolor leve más que todo. El tramadol tiene una particularidad, chicos, tiene una mecanismo dual, porque ¿qué es? Es un agonista mu y al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo inhibe lo que es la recaptación de monoaminas como la noradrenalina o la dopamina a nivel central. O sea que aparte que es agonista mu, inhibe la recaptación de monoaminas. Entonces, hay que tener precaución. Por ejemplo, puede ser que cuando ustedes les pregunten en clase o en práctica, ¿cuál es el mecanismo de acción dual del tramadol? Ustedes inmediatamente dicen, es un agonista mu y aparte eh, inhibe la recaptación de monoaminas en el sistema nervioso central. No, aquí tenemos los primeros efectos gastrointestinales como náusea, vómito, estreñimiento, serostomía, retención urinaria, somnolencia, alteraciones en la cognitiva, estoy todo letárgico, ¿no? Mm, y pues depresión respiratoria, inclusive la muerte, ¿no? Cutáneo puede haber prurito y bastante sudoración. Entonces aquí tenemos las dosificaciones, vamos para que tengan una idea, miren el tramadol, la hidrocodona, la codeína y la oxicodona, ¿no? Entonces, si ustedes mismos ven, el fármaco prototipo y el más utilizado son la morfina. ¿No? Farmacocinética, vía de administración, como ven aquí, oral, parenteral, puede ser intramuscular, subcutánea, endovenosa, inclusive por vía espinal, ya lo he mencionado, ¿no? Absorción. La absorción es por el tracto gastrointestinal principalmente. Su metabolismo, ojo, miren aquí, ¿se acuerdan que yo le dije un- una excepción a la regla? ¿No? ¿Por qué? Porque los metabolitos de fase 2 son inactivos. Yo también vi una pregunta en el examen. Los metabolitos de fase 2 son inactivos, excepto, lo dije en primera clase, la morfina. Porque la morfina está formando aquí un complejo por ácido glucurónido y sale, digamos, con actividad todavía. Se supone que aquí no deberías. Por eso le digo, la fase 2 te va a dar metabolitos inactivos, excepto la morfina. Porque la morfina todavía me va a dar el morfina 6 glucurónido que me va a producir todavía efectos. Hay que tener precaución. Muy bien. Excreción, como ven aquí, un cañito en el riñón es renal. Ahí están los principales: morfina, codeína, tramadol, petina, ¿no? De la vía de administración, te dan una idea. Farmacodinamia, ojo, aquí estamos hablando de lo que es la fisiopatología de la transmisión del dolor. Siempre recordar. ¿Cuáles son las fases? Si usted le pregunta cuáles son las fases de la transmisión del dolor, tenemos la transducción, transmisión, modulación y percepción. Entonces, la transducción quiere decir cuando el nociceptor capta la lesión. Por ejemplo, las prostaglandinas aumentadas, ¿no? Y viaja hacia un centro de modulación a través de la transmisión, o sea, se va transmitiendo. Entra a un centro de la modulación, neuronas para, digamos, el impulso nervioso doloroso se dispara y esas neuronas moduladoras tratan de controlar. ¿A través de qué? A través de opioides endógenos. ¿Cuáles? Las endorfinas, las dinorfinas y las encefalinas. Luego esto de aquí, que modula, llega hacia la corteza para que viene el paso de la percepción, ¿no? Que te avise la percepción. Supongamos que ponga mi mano en una olla caliente, inmediatamente la retiro por el dolor. Siente mi cerebro el dolor y te hace retirar solamente por reflejo. Pues así es como funciona la transmisión del dolor, ¿no? Efectos adversos, todos los opioides pueden producir vómitos, letargia, ¿no lo ves? Parece un cantante de reggaetón, ¿no? Confusión, estreñimiento, se cae sudoración, serostomía, sequedad de mucosas, delirio, delirio, ¿ya? Ah, bueno, también está relacionado el uno con el otro, ¿no? Delirio, que es lo que más puede provocar.
Muy bien. Uso terapéutico, dolores intensos, como el dolor por el infarto agudo del miocardio, dolor postoperatorio que es de moderado a alta intensidad, dolores oncológicos, ni se diga nada, son muy dolorosos. Y algún dolor agudo por una fractura, una caída, un golpe, etcétera, ¿no? Que puede haber. Interacciones como los demás fármacos, por ejemplo, con sedantes hipnóticos, puede aumentar la depresión respiratoria, lo mismo con los antipsicóticos, puede aumentar la sedación. Y con los IMAO, como los IMAO, es relativa su contraindicación, ¿ya? Porque puede producir hipertensión, incluso como dice ahí. Bueno, aquí hay un resumen de los opioides. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Porque hasta aquí es todo lo que es AINES. Ya estamos al día para la próxima semana empezar como está lo que dice el sílabus, ¿ya? Su seminario correspondiente. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, dejamos por concluida la clase aquí. Espera unos 20 minutos que la clase se grabe para poder enviárselos por Telegram, ¿de acuerdo? Por Telegram porque es pesado estos videos. El de ayer supongo que ya los han de ver los delegados entregado todos, el video de la clase de ayer. Y este de aquí un momento se los estoy enviando. Bueno, tengan buenas noches. Hasta luego. A estudiar. Nos estamos viendo. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Hasta Gracias. luego. Gracias, gracias, doctor.